Dentro de muchísimas máquinas, desde un motor de auto hasta un robot industrial, hay una pieza clave, una con una forma muy particular que funciona como el cerebro mecánico de todo el sistema. Esa pieza es la leva. En este recorrido vamos a desarmar por completo cómo se diseña su perfil. Un viaje que nos va a llevar desde el plano de dibujo hasta el algoritmo. A ver, pensemos en una leva como si fuera un programa, pero un programa mecánico. Su contorno, esa forma tan única, está diseñado para producir un movimiento súper exacto en otra pieza, que llamamos el seguidor. Cada milímetro de su superficie es como una línea de código que le dice al seguidor, muévete así, a esta velocidad, justo en este instante. Son básicamente los coreógrafos silenciosos del mundo de la mecánica. Y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué crear esta especie de inteligencia mecánica es un proceso de ingeniería increíblemente meticuloso, que además ha cambiado muchísimo con el tiempo? Así que vamos a descubrir cómo se pasa de una simple idea de movimiento a una pieza de acero real y funcional. Mucho antes de que el software CAD lo dominara todo, el punto de partida era el respirador, la mesa de dibujo. Este método, conocido como síntesis gráfica, es súper intuitivo y la verdad nos ayuda a entender la geometría, la esencia pura de la leva. Y aquí es donde vemos la genialidad del método antiguo. A ver, tratar de dibujar el perfil de una leva que está girando mientras el seguidor sube y baja es una locura, súper complejo. La solución es un truco brillante, la inversión cinemática. En vez de imaginar la leva girando, la dejamos quieta en nuestra mente y hacemos que el seguidor gire alrededor de ella, pero en sentido contrario. ¡Brillante! El proceso es súper metódico. Se empieza con el círculo base. Luego, para cada ángulo de rotación importante, se mide cuánto se tiene que mover el seguidor y se marca ese punto. Al dibujar el seguidor en cada una de esas posiciones, lo que se crea es una serie de fotos de su recorrido. Y la curva final, esa que envuelve todas estas posiciones, es precisamente el perfil de nuestra leva. Miren, este diagrama lo deja clarísimo. Cada circulito representa la posición del rodillo del seguidor en un ángulo específico. Aquí es donde los datos de un gráfico de desplazamiento se convierten directamente en puntos en el espacio, construyendo poco a poco el camino que el seguidor tiene que recorrer. La línea que une los centros de todas esas posiciones del seguidor se conoce como la curva primitiva. Ojo, que esta no es el perfil final de la leva, sino la trayectoria exacta que va a seguir el centro del seguidor. Digamos que es como el esqueleto del diseño. Pero claro, dibujar a mano, por más intuitivo que sea, tiene sus límites. Límites de precisión, de velocidad, y aquí es donde damos el gran salto al diseño moderno, donde capturamos toda esa geometría con el lenguaje universal de las matemáticas. Y este es el cambio de paradigma, el cambio fundamental en la filosofía de diseño. Ya no se trata de dibujar líneas, sino de escribir ecuaciones que definen esas líneas con una precisión, perfecta. Esta comparación es clave. A la izquierda, el método gráfico, el tradicional. A la derecha, el resultado de un algoritmo. Una nube de puntos, cada uno con sus coordenadas X e Y calculadas matemáticamente. Ambos definen la misma curva, sí, pero el algoritmo lo hace con una velocidad y una exactitud que para un dibujante son simplemente inalcanzables. Estas ecuaciones son literalmente el ADN del perfil de la leva. Para cualquier ángulo de rotación que se nos ocurra, el algoritmo nos da las coordenadas exactas de la superficie. Y esta información es oro puro, porque es exactamente lo que una máquina de control numérico, una CNC, necesita para fabricar la pieza. Ahora, tener una curva matemáticamente perfecta en la computadora no garantiza que el mecanismo vaya a funcionar en el mundo real. Antes de mandar a fabricar nada, tenemos que someter nuestro diseño digital a pruebas virtuales para encontrar posibles problemas físicos. Dos de los problemas geométricos más comunes y peligrosos son el ángulo de presión y el socavado. Cualquiera de los dos puede causar fallas catastróficas en el mecanismo si no los detectamos a tiempo. Echemos un vistazo a este diagrama. La fuerza de contacto entre la leva y el seguidor no siempre empuja en la dirección exacta en la que queremos que se mueva. Pues el ángulo que se forma entre la fuerza real y el movimiento que deseamos es el famoso ángulo de presión. Si este ángulo es muy grande, la mayor parte de la energía se desperdicia empujando al seguidor de lado contra su guía, en lugar de moverlo hacia arriba. Aquí hay una regla de oro en el diseño: mantener el ángulo de presión siempre por debajo de los 30 grados. Si se supera ese valor, la fuerza lateral es tan grande que la fricción se dispara. El resultado, el seguidor puede trabarse, generar un desgaste tremendo y al final la falla de todo el sistema. Hablemos ahora del socavado.
Esta frase resume la regla de oro a la perfección. Es un problema de pura geometría. El seguidor tiene que poder caber en las curvas más cerradas de la leva. Así de simple. Si el rodillo es más grande que la curva, pues simplemente no puede seguir la trayectoria que diseñamos. Si lo vemos gráficamente, el socavado significa que el perfil teórico de la leva se pliega, se muerde a sí mismo, creando un pico o un punto afiladísimo. Y claro, es físicamente imposible que un rodillo, que es redondo, siga un punto. Esto significa que el movimiento real del seguidor no va a ser el que diseñamos, lo que invalida por completo todo nuestro trabajo. Bien, una vez que nuestro perfil pasó todas las verificaciones, ángulos de presión correctos, sin riesgo de socavado, entonces sí, generamos el modelo 3D completo. Y esto ya no es solo un conjunto de curvas en una pantalla, es un objeto virtual sólido, listo para el siguiente y último paso. Y este es el momento de la verdad. El modelo digital validado se convierte en un conjunto de instrucciones para una máquina CNC. Nuestro diseño, que empezó como un boceto en papel y se convirtió en ecuaciones, ahora va a guiar una herramienta de corte para crear la pieza física, con una precisión de micras. Y así cerramos el círculo, del plano al algoritmo y finalmente a la pieza real. La próxima vez que se escuche el rugido de un motor o se vea el brazo de un robot moverse con esa gracia perfectamente programada, vale la pena pensar en estas formas complejas que están dictando cada movimiento. La pregunta es, ¿qué otras máquinas que nos rodean dependen de estos perfiles ocultos? La respuesta probablemente sorprendería a más de uno.